Hola, hola, ¿cómo estamos, chicas, chicos? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a nuestra sexta semana. Y pues esperando que hayan tenido un buen fin de semana y que hasta el momento todo lo que hayamos venido desarrollando se haya podido de verdad interpretar bien, comprender bien. Vamos a continuar ahora con Historia Universal. ¿Cómo están por ahí? Muy buenos días a los que ya están con el pie derecho desde tempranito. Bueno, vamos a empezar con un buen pie esta semana, ya prácticamente para ir rematando los últimos aspectos del siglo XIX, XX en historia. Está por ahí María, ¿cómo estás? Y también María de los Ángeles. Fernanda y María de los Ángeles. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y además creo que esta clase vamos a estar mucho mejor ya con el tema de la señal de la red. Así que he hecho por ahí algunos ajustes por ahí, después de lo que se nos ponía un poco lento la semana pasada. Pero ya hemos cambiado por ahí algunas cositas. Bueno, otro aspecto importante que les quería contar nuevamente, como saben, tienen su espacio del multichat y pueden usarlo, ¿no? Pueden tenerlo a la disposición en el horario que ustedes ya tienen. Así es que hagan uso de él, ingresen y pueden ahí todas sus dudas, eh, por ahí alguna complicación en algún tema, ya saben ahí, entren por favor. Pues está Yanelita, por ahí también está Emeline. Muy buenos días. Bien, voy entonces a compartirles de una vez la diapositiva, ¿ya? A ver un ratito. Ya está. A ver si me comentan, todo se ve con normalidad, cargó rápido, ya no hubo ninguna complicación por ahí. Sí, todo bien. Todo bien, chévere. Y lo voy a colocar así para poderlos irlos leyendo por aquí ya. Bueno, miren chicas, chicos, el día de hoy entramos al siglo XIX y vamos a analizar lo que son las ideologías propiamente de ese siglo que surgieron de alguna forma desde de que empezó a desarrollarse todo este proceso de cambios cuando la Revolución Francesa había llegado a ser la abanderada de las revoluciones en Europa prácticamente y en el mundo, ¿no? Y a propósito, nosotros, ese fue el tema que la semana antepasada habíamos analizado y que después, pues, la figura de Napoleón Bonaparte se convertiría en el personaje central que llevaría esas ideas, que claro, esas ideas surgieron con la Ilustración y que defendieron con mucho ímpetu los franceses, solo que Napoleón se convirtió en el personaje central y clave dentro de este proceso, ¿no? Y ya con el desarrollo de la Revolución Francesa llevada fuera de Europa, se inicia lo que es el Imperio Napoleónico, ¿no? Un proceso de prácticamente una década y un poco más, donde Napoleón batalló y pues hizo todo lo que pudo, pero a partir de la sexta coalición ya con la batalla de Leipzig y la séptima coalición en la final batalla de Waterloo, Napoleón fue derrotado, ¿no? Ahora, las consecuencias de la Revolución Francesa, a pesar de que los reyes iniciaron un proceso de restauración europea, es decir, querían nuevamente traer a la vida lo que la revolución había eliminado, entonces las consecuencias eran categóricas. ¿Eh? Se había eliminado a nivel económico el sistema feudal, ya se ponía en marcha un sistema capitalista que de alguna forma en Europa surgía, por ejemplo, en Inglaterra con la primera revolución industrial. A nivel, por ejemplo, político, ya se denotaba, digamos, un sistema de gobierno más democrático por lo que se había luchado durante la Revolución Francesa. Pero aún así, el absolutismo que había sido eliminado quería todavía mantenerse, ¿no? Es por eso que los reyes, mientras la Revolución Francesa terminaba ya con la derrota de Napoleón, ellos querían de alguna manera hacer un borrón y cuenta nueva, haciendo pues olvidar
por lo que se había luchado, todo por lo que se había bregado. Entonces, las consecuencias económicas y políticas van a estar. Definitivamente se ha eliminado el feudalismo, se ha eliminado a nivel político el absolutismo, y a nivel social se han eliminado esta sociedad de estamentos, ¿no? Esa servidumbre para la clase del pueblo, pero aún así los reyes inician un proceso llamado la restauración, en donde quieren de alguna manera, como manotazos de ahogado, todavía rescatar, restablecer, reestructurar todo lo que ellos ya pues habían perdido en realidad. Era muy, muy difícil sacar de la mente de millones de personas los grandes cambios que se habían logrado. Y verdaderamente, durante ese proceso de la restauración, empezarían a surgir importantes ideologías que vamos a analizar a continuación, que van a seguir todavía haciendo pues todo un camino para Europa en el siglo XIX, sobre todo intentando eliminar ya desde ya el sistema propiamente absolutista que se había reimplantado. Aquí por eso vamos a analizar estas ideologías del siglo XIX y vamos a empezar con el liberalismo. ¿Sí? ¿Cómo estás por ahí, Joaquín? ¿Cómo estás, Joaquín? Un abrazo. Bueno, miren, con el tema del liberalismo, nosotros habíamos visto bastante de esta ideología ya durante la Ilustración. Podríamos, dentro de los antecedentes de la Ilustración, incluso mencionar al padre del liberalismo, que es el señor John Locke, filósofo inglés que impulsó grandemente el empirismo, ¿no? Y el liberalismo se puso en práctica como característica central dentro de la Ilustración, pero ahora vamos a verla de una manera ya autónoma, ese sistema. El liberalismo no solamente sería una ideología, sino abarcaría aspectos en el aspecto económico, en el tema político, en el tema social, ¿no? Dentro de los principios por los que bregaba, tenemos la división de poderes del Estado, ¿no? Eso es en el aspecto político. Entonces, el liberalismo apoyaba que un sistema iba a ser mucho más democrático mientras haya una división, como la dijo el mismo filósofo Charles-Louis de Secondat, o mejor conocido como Montesquieu, en El espíritu de las leyes, que era mucho más factible gobernar un Estado desde la división de los poderes, gobernar un territorio desde la división de los poderes del Estado. Este es un aspecto clave. Luego está soberanía popular. Podemos decir que en el aspecto ya social se está propugnando que la población sea la ama y señora de su territorio y que es el pueblo quien, al gozar de soberanía, ellos son los que deben de determinar quiénes van a ser sus autoridades. Por ejemplo, en el caso del Perú, en actualidad, a pesar que nosotros tenemos soberanía popular, tenemos lamentablemente pues una pésima capacidad de elección, ¿no? Y eso lo hemos podido visualizar en los últimos quinquenios, ¿ah? Eso no es reciente. La soberanía popular le permitía entonces, con las ideas que había establecido incluso el filósofo Juan Jacobo Rousseau, darle a la población la capacidad de elegir a sus gobernantes y de entre ellos mismos también podrían brotar los nuevos líderes. Bueno, la libertad individual es el aspecto más alto por los que lucha el liberalismo. Esto es prácticamente lo mismo que decir el respeto a la vida, porque la vida empieza con la libertad del individuo, en todo sentido. Este principio de liberalismo incluso podríamos aplicarlo en la actualidad en todo ámbito. No solo piensas que va a ir para el ámbito meramente político o en algunos aspectos sociales. Eso podríamos ponerlo en cualquier casuística, desde lo que tú sientes, desde lo que tú quieres decir, quieres expresar, y hasta el corte de cabello que tú quieres tener, la ropa que te quieres poner, si quieres dejarte el cabello largo o no. Todo eso implica algo muy íntimo y pegado al liberalismo. Y desde aquí la libertad individual era algo que no se tenía en los momentos anteriores de la Revolución Francesa. En el sistema absolutista no había libertad individual. Recuerda, un rey, al ser el máximo líder de su reino, tiene a todos los pobladores, los tiene como sirvientes o como vasallos
o como súbditos, o como simplemente gente bajo su categoría. Entonces, la libertad no era posible antes, ¿no? Ahora ya. Bueno, en el aspecto legal, la igualdad jurídica es algo fundamental porque con eso se niega la sociedad de estamentos. Ya no existe primer estado, segundo estado, tercer estado, ¿no? Ahora existe la igualdad jurídica, todos ante la ley. Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Nadie puede coartar el derecho de nadie. Recuerda, si antes alguien tuvo más derechos que el otro, esos no eran derechos, eran privilegios. Y eso lo podemos plantear incluso en la actualidad. Todos tenemos los mismos derechos y nadie puede estar encima de la ley. Bueno, quizá por ahí hay en algunos casos que ustedes saben, estamos en el Perú, ¿no? Algunos casos donde la justicia, ¿no?, brilla por su ausencia. Esos son temas ya que constituyen también delitos, ¿no? Y hay todavía muchos aspectos que ajustar en ese sentido, ¿ya? Bueno, en el tema económico, el librecambismo era la oportunidad donde ya los individuos podrían emprender un negocio, no tendrían que estarle rindiendo muchos impuestos al rey, sino que todo era de una forma completamente ya bajo otro esquema económico. Y el librecambismo es este tema del libre comercio, es este tema de emprender un proyecto personal, un negocio personal, con ideas, con creatividad. Aquí estaba muy arraigada esta idea que incluso ya hemos visto del liberalismo, que era la esperanza en el progreso, ¿no? Tener este ánimo positivo, ¿no? Y eso está muy ligado al tema del librecambismo y al tema de los negocios, ¿no? El business on business. Bueno, y algo que la Revolución Francesa nos dejó como herencia y es fundamental es la posibilidad de tener un espacio donde vivir. Y a eso se le conoce como la propiedad privada. Y el liberalismo respeta la propiedad privada. Entonces tú dirás, ¿qué, profe? Antes de la Revolución Francesa nadie tenía su casa, su espacio, su propiedad. No, prácticamente no, porque el rey era dueño de su reino. Y a todos sus súbditos les hacía el favor de darles un pequeño espacio donde vivir. Pero cuando al rey le daba la gana de irrumpir, de entrar a cualquier vivienda, cualquier lugar, lo hacía porque estaba en su territorio. Eso cambió. Ya con el liberalismo se estableció claramente que un país, bueno, ya se empieza a demarcar este término de país, ¿no? Es justamente propiedad de todos, ¿no? No le pertenece a ninguna dinastía, a algún apellido especial o a alguna persona especial. Ahora, miren, chicos, para que el liberalismo se impulse con mayor fuerza, esta ideología fue bien establecida y demarcada, lo que hemos descrito por ideólogos de la talla de Adolf Thiers, que lo ven en esta imagen, pero para darle un propulsor, un impulso. Sí, Juan Carlos, estoy compartiendo y hace 20 minutos. ¿Tú no ves la diapositiva? No, pero es que ahorita se acaba de ir, la imagen. Ah, caramba. A ver, el resto, que ¿puede visualizar la imagen normal? Los que la pueden visualizar. Lo que pasa es que ahora creo que se ha ido la imagen a otro lado, o sea, se ha dividido en dos y por eso que, o sea, ahora recién puedo ver, pero o sea, está dividido en dos. Ah, ok. Ya, ok. De repente ajusta ahí, actualiza tu internet, porque la tengo dividida, 3/4 partes de la pantalla está el PowerPoint y un cuartito he dejado acá los chats para poderlos leer. Esto es de hace rato. De repente hay que ajustarlo por ahí, Juanca. Ya, bueno, miren, para que el liberalismo se pueda impulsar mediante luchas, mediante un enfrentamiento confrontacional del pueblo y los gobiernos que querían empezar a reestructurar su absolutismo, ya hemos dicho con la restauración, los mismos personajes del liberalismo van a terminar impulsando el nacionalismo. O sea, a ver, te explico de una manera más práctica. Si el liberalismo era una ideología burguesa, al fin y al cabo, impulsada por la burguesía, el nacionalismo termina también siendo una ideología burguesa. Y lo único que quiere el nacionalismo es llevar adelante luchas
por terminar de conseguir lo que ya verdaderamente se ha logrado con la Revolución Francesa. Solo que esto se va a dar años después y contra el sistema de gobierno que se intentaba implantar en Europa nuevamente, el absolutismo, el sistema monárquico, el sistema del antiguo régimen. Ya con el nacionalismo, mira, los burgueses están dándole un estímulo a la población para que puedan todos unirse y confrontar al sistema de gobierno que está imperando ya en ese momento otra vez. El nacionalismo considera que existe, mira, una comunidad soberana, unida, esto es importante, ¿eh? Todos los que viven en un territorio se encuentran unidos por vínculos como, por ejemplo, raza, lengua, historia, y en este caso tradiciones, costumbres. Y eso significa que todo ese territorio se ha convertido en lo que es una nación. Empieza a nacer este término de nación, de patria, y empieza a generarse, mediante estas características, empieza a generarse, vale decir, todo un conjunto de ideas que le den sentimiento a la gente por el territorio donde está viviendo. Me dice Valentino, ¿se diferencia con el patriotismo? No, mira, sí, hay una diferencia. El tema en el patriotismo, tú consideras que hay valores que se respetan de un territorio. Por ejemplo, si un territorio, pues, logró un proceso de luchas en la antigüedad, ¿no? En el pasado, y se logró convertir a ese territorio en algo distinto, vamos a decir, ¿no? Un proceso de independencia, esto, y uno tiene, pues, los valores patrióticos, ¿no? De respeto por esas luchas, se entiende cuáles fueron las causas, cuál fue el proceso. Ese es un aspecto que hay que diferenciarlo completamente con esto, porque dentro de lo que es el nacionalismo muchas veces lo que llega a querer hacer ya desde un primer momento, como lo vamos a ver aquí, y mucho tiempo después igual, hasta la actualidad incluso llega a ser lo mismo. ¿Y qué es? Pues intenta vincular a la población, dándole un sentido de unión a la población de un territorio. Quizás nosotros nos podemos preguntar en la actualidad, pero nosotros los peruanos, ¿somos unidos solo por ser peruanos? Pues no, no, porque todos pensamos distinto. Entonces, profe, ¿qué nos podría unir a nosotros como país? ¿Qué nos podría unir? ¿La historia? No, porque algunos incluso son más adeptos a la historia extranjera que a la historia propiamente nacional, que la consideran algo completamente distinto. Diego dice la cultura, pero aquí estamos hablando en chino porque algunos consideran que la cultura es una cosa y otros consideran que es otra cosa. El fútbol, bueno, algunos reniegan de ver a la selección y otros degustan de ver un partido de fútbol, ¿no? Ni qué hablar en nuestro caso con el idioma, porque sabemos que tenemos más de 60 lenguas en el Perú. La religión, ni siquiera hay que mencionarla, ¿no? Porque creo que esto lo toqué un poquito en la época de Grecia, cuando veíamos que los helenos, griegos, se sentían unidos por la religión, cosa muy distinta que pasa en el Perú en la actualidad, ¿no? Y hay una serie de ideas religiosas. Pero aún así, contra todo eso, el nacionalismo intenta llegar al sentimiento de la gente. Profe, la música criolla. Bueno, recuerda que muchos también son fanáticos del huayno, de la música vernacular y otras tantas melodías que tenemos y géneros en el Perú. ¿De qué manera el nacionalismo va a intentar unir a la gente? Bueno, va pues, justamente con la publicidad y la propaganda. Bueno, esa es una gran pregunta que tenemos que respondernos, de verdad, Diego. Esa es una gran pregunta que tendríamos que respondernos y que deberíamos de verdad reflexionar a fondo qué es lo que verdaderamente podría unir a un territorio. El nacionalismo, quieras o no, en diferentes épocas ha logrado finalmente su misión. ¿Por qué? Porque a lo que conlleva el nacionalismo es finalmente a una guerra. El nacionalismo, por ejemplo, va a ser la ideología causante de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, sin ir muy lejos, ¿no? Sin ir muy lejos. Y en esta época incluso se difundía de manera más con
mediante el romanticismo en esta corriente literaria en la época del siglo XIX, ¿no? Y habían obras en donde se podía marcar bien el nacionalismo. En la actualidad podríamos incluso hasta en la música intentar hablar del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo lo tenemos ahí bien metido en diferentes aspectos, ya sea el criollismo, de diferentes valses, incluso, como no, en algún rock por ahí, ¿no? Exacto, exacto, Kiara. Es el nacionalismo llevado a un nivel exponencial, es la causante de los movimientos totalitarios. O sea, estas ideologías completamente imponentes, ¿no? Como van a ser más adelante el fascismo y el nazismo. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el falangismo en España. Me digo, profesor, pero si no nos une nada, ¿por qué hubieron guerras que decían que era por la patria, cuando en verdad la mayoría no se siente? Es que justamente por eso, Diego, una cosa es la reflexión de qué verdaderamente nos uniría, y otra cosa es cómo el nacionalismo en diferentes épocas sí ha logrado, mediante la publicidad y la propaganda, en un contexto crucial, en una circunstancia muy particular, sí ha logrado que se impulsen diferentes enfrentamientos bélicos. Sí se ha logrado. Con el resultado que ya vamos a ir viendo según el tema que tendríamos que ir analizando, ¿no? Entonces, aquí miren, principios y características principales. Tenemos la exaltación de la patria. Esto es un punto, miren, por ejemplo, que en Italia lo trabajó este señor que ven aquí, es el señor Giacomo Mazzini, quien es considerado el alma de Italia. Cuando Italia era un territorio totalmente separado en territorios, no estaba unificado, ¿ya? Giacomo Mazzini fue el ideólogo del nacionalismo en Italia y logró que población italiana desde la península, ya sea del norte, centro y sur, se lograran sentir en una sola. Pues allá te puedes imaginar que intentarían, mediante su historia, el pasado de Roma, ¿no? El pasado imperial romano, hacer toda una unificación, ¿no? Aquí, y en algún momento, por ejemplo, incluso si tuviéramos que citar algo de nuestro pasado histórico, se ha intentado unir a la población mediante el pasado del Tahuantinsuyo. Incluso algunos líderes políticos se han valido de eso para llegar a ejercer la presidencia, ¿no? No está muy lejos, por ejemplo, Alejandro Toledo en el 2001, ¿no? Ahora miren, la autodeterminación política. Bueno, el hecho de que la población pueda de forma autónoma determinar su futuro político. Eso va a ocurrir, por ejemplo, en Italia. Van a determinar qué es lo que quieren ser después y en diferentes territorios. Aquí, sin ir muy lejos, eso va a ocurrir también aquí en el Perú. Cuando logremos el proceso de independencia, el mismo, en este caso, Congreso tiene la posibilidad de elegir cuál va a ser la forma de gobierno que en el Perú se va a establecer después. Ya vamos a verlo, es un HP, ¿no? El caso de la monarquía constitucional que San Martín quiso imponer, que propuso, perdón, y en el caso de la república, ya de José Faustino Sánchez Carreón. Me dice Valentino, y el endocacerismo, perdón, Piero. Bueno, sí, esto ya es posterior, ¿no? Esto ya es casi dentro de la actualidad, tomando los ideales de Andrés Sabino Cáceres. Hay seguidores, ¿no? Propiamente hablando de Antauro Humala, que está preso, y el ex presidente Ollanta. Me dice Valentino, y de ahí me pregunto, ¿dónde quedamos los de la Amazonía cuando se habla de la tierra de los incas? Bueno, mira, algo muy curioso, por ejemplo, ¿no? Y el tema de la Amazonía no solamente está para cómo integrar este sector por el caso del pasado histórico. Ciertas zonas se integraron, como saben, en el Tahuantinsuyo, ¿no? Era parte del Antisuyo. Pero en la época de la República, la Amazonía, o sea, la selva, fue la zona más separada del Perú. Era un territorio que incluso durante un momento estuvo a punto de apartarse del Perú, de convertirse en un estado federal ligado a Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque el centralismo que siempre ha habido en el Perú nunca, pues, se ha preocupado por aspectos del territorio más allá de Lima.
Sí, es verdad. Ya, ahora miren, está vinculado al romanticismo, pues justamente les decía que fue la corriente literaria por la que empezó a difundirse, ¿no? Hoy podríamos el nacionalismo de manera muy marcada verlo quizá en el deporte, quizá también en la música. Se podría hacer ahora a través de las redes sociales toda una propaganda. Ustedes saben que acá en el Perú hay mucha creatividad, hay mucha imaginación para, para poder rápido a alguien por ahí, ¿no? Perturbarlo y, y por ahí hacerle, ¿no? Que la piel se le pueda erizar y estar finalmente dispuesto a hacer la carne de cañón, de ir a enfrentar un conflicto que ni él lo entiende, pero simplemente sabe que hay que pelearlo por la patria. O sea, hay algo que está, si te das cuenta, desconectado de lo que verdaderamente es. Ya, pero eso vamos a analizarlo después, porque ese nacionalismo, cuando se lleva a un nivel ya para la guerra, a eso se le conoce como chauvinismo. Es el nacionalismo extremo, ¿no? Y puede llegar justamente a niveles del delirio, donde una nación se pueda sentir superior por todo lo que es su raza, su idioma, su religión, su historia, etcétera, a otra. Y estos son aspectos de verdad muy miserables que ya vamos a ir viendo en la historia del siglo XX. Acá se empezó a gestar y fue clave para las luchas que se van a emprender contra el absolutismo. Pero este nacionalismo no va a quedar ahí, va a seguir avanzando. Bien, ahora, ¿qué hicieron los monarcas que ya habían empezado su proceso de restauración para impedir que los burgueses del liberalismo y los burgueses con el nacionalismo avancen? Miren, esta es la ideología de la nobleza feudal monárquica, el conservadurismo. Aquí tenemos a uno de sus grandes exponentes, Clemens von Metternich, ministro de Austria, ¿no? Canciller de Austria, quien había sido el que en el Congreso de Viena orquestó esta reunión entre los monarcas. ¿Y qué hace con el conservadurismo? Viene de conservar, ¿no? De mantener. Justifica el retorno al antiguo régimen oponiéndose a las reformas liberales, a las medidas de cambio. Sus principios, mantener el orden social heredado, ya sabes, eso es un fiasco, y la defensa de las tradiciones e iglesia, ¿no? Bueno, chicas y chicos, en el siglo XIX ya sabemos que la primera revolución industrial había estallado. Y uno de los lugares que se convirtió en la cuna, ¿no? del maquinismo, vamos a decirlo, es Inglaterra. Sabemos que este proceso fue bastante claro en el sentido de que campesinos iban a las ciudades donde están ya las fábricas, ¿no? A querer mejorar su nivel de vida. Entonces dejan las tareas del campo, las tareas agropecuarias y se van a una fábrica y obviamente que se convierten ya en obreros o en proletarios. El tema es que todo pinta bien hasta que se entiende cómo se desempeña las labores dentro de una fábrica de un obrero. Hay muchas horas de trabajo. Dentro de esas horas hay un trabajo que demanda mucha energía. Esto ni siquiera pues le da el sueldo el salario que va a terminar ganando el obrero, no le alcanza para una buena alimentación, para un nivel de vida digno, y esto va a ir en detrimento pues de los obreros con el pasar de los años. Y se evidencian las duras condiciones laborales, ¿no? Una explotación terrible. Entonces, como se había desarrollado un cambio tan brutal, miren, hay analistas, no sé si ustedes han leído a Alvin Toffler, que menciona cuando justo estalla la primera revolución industrial, ¿no? Se analiza desde qué momento de la historia no había habido una revolución tan brutal que generara tantos cambios, tantas transformaciones en la sociedad. Yo les digo, ¿saben desde cuándo? O sea, en el siglo XVIII hubo una revolución industrial, la primera. Pero ¿saben desde cuándo no había habido una revolución que generara tantos cambios dramáticos en la sociedad? Nada más y nada menos. ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien sabe por ahí? Si hacemos una línea
¿Cuándo fue la última vez que hubo una revolución que generó un cambio tan grande en la sociedad? Como la primera revolución industrial, por ejemplo, ¿no? La revolución. Exacto, la revolución neolítica. ¿Quién fue la niña que me dijo eso, por favor? Yo, profesor. ¿Cuál es tu nombre? Kiara. Jackie. Perdón, Kierita. Kierita, ya. Gracias, Kierita. Kierita, 20 acá. Vamos a ponerle 20 en el registro. No, mentira. Kierita, perfecto. Porque justamente la primera gran revolución que la humanidad desarrolló fue la revolución neolítica. O sea, el tema de dominar las fuerzas de producción, el tema de la tierra, comprender diferentes aspectos astronómicos, etcétera, ¿no? Y eso le generó al hombre una estabilidad, ¿sí o no? De alimentación, excedente productivo, y eso va a determinar que la sociedad se convierte en una sociedad de clases, porque antes la sociedad no era una sociedad dividida en clases sociales. Bueno, desde esa época, o sea, desde el 5000 antes de Cristo, no habíamos vivido una revolución así de potente. Claro, algunos me comentaron por aquí por el chat, profe, la Revolución Francesa. Solamente que el tema de la Revolución Francesa es para terminar con una forma de gobierno injusta y un sistema económico injusto. Y es lógico que la población, que la gente tenga que, obvio, mira, si no me rebelo, llevo a una escala mayor, a una revolución, por algo que es injusto. Pero yo me refería a una revolución que genere cambios de la estructura de la sociedad, de la vida de los hombres. La revolución neolítica generó un cambio wow, brutal, increíble para el mundo. Y para el caso de la revolución industrial, mira tú, ¿cuánto tiempo pasó para que haya una revolución tan brutal como esa? Eso llevó a que analistas y estudiosos intelectuales, como este señor que ves aquí de barba, que es Karl Marx, quisiera entender cómo llegamos a eso. O sea, en el siglo XIX, ¿por qué los obreros vivían en condiciones tan miserables, tan paupérrimas? ¿Por qué mientras un grupo de burgueses, dueños de ciertas fábricas, gozaban de una vida envidiable, por qué millones se morían de hambre? ¿Cómo es que el mundo había desbocado en algo como eso? Y ya se podía ver desde ese momento la sociedad frívola, la sociedad fría, la sociedad ya no tan humana. Nadie estaba preocupado por el prójimo, sino cada uno velaba por su pellejo. Y eso fue lo que quiso entender Karl Marx. En un principio hubieron algunos intelectuales que desarrollan propiamente el término del socialismo, considerando, mira, injustas las relaciones sociales capitalistas. Y estos primeros analistas, estos primeros intelectuales, son considerados dentro del rubro del socialismo utópico. ¿Ya? A ver, el término utópico, tú sabes perfectamente que se refiere a utopía, sueño, no al lugar, quimera, algo ficticio, algo que solo está en la mente, un ideal, ¿no? La utopía es un ideal, es un sueño. ¿Por qué se les llama así a estos intelectuales dentro del socialismo utópico, ¿no? ¿Por qué se les colocó utópicos, ¿no? Mira, ellos decían que se podía reemplazar la propiedad privada, ¿ya?, que es la generadora de la desigualdad social, por la propiedad colectiva, pero con el colectivismo. Pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo es que si hay algunas familias que son dueñas de cuántos terrenos, tienen mucha propiedad y, ojo, ya con la propiedad privada, después de la Revolución Francesa, que ese fue el gran legado que la Revolución Francesa nos dejó, ¿no? Querámoslo o no, el tema de la propiedad privada también tenía su pequeño problema cuando alguien podía, está bien, mediante su trabajo y su esfuerzo, comprar terrenos y tener una propiedad enorme. Pero mediante el sistema de la herencia, eso le daba la posibilidad a sus hijos de seguir heredando esa fortuna y de repente mucho más, y seguirla haciendo crecer, porque ya tenían una base que les permitiera hacerlo. Mientras que la parte antagónica prácticamente no tenían ni en dónde caerse muertos.
Y esto generaba cada vez una desigualdad mucho, mucho mayor y mucho más y cada vez mayor. Ahora, la gran pregunta era, ¿cómo resolvíamos esa situación de la diferencia de riquezas? Ya, los utópicos propusieron pues, que la desigualdad, mira, que la desigualdad social podía resolverse pacíficamente, ya, de manera amistosa, de manera amigable. Y aquí tenemos a personajes, bueno, no están aquí en la imagen, ¿no? Pero tenemos al señor Robert Owen, inglés, o tenemos al francés Charles Fourier, ¿sí? O el señor Saint-Simon, ¿ya? Quienes son los ideólogos de este rubro del socialismo. Ellos decían que tanto ricos como pobres pueden sentarse a quedar en un acuerdo. Y de esa manera se promovería la colaboración entre la burguesía, o sea, la gente que tenía, ¿no? Empresarios, burgueses, y los obreros. Bueno, mira, esto verdaderamente fue un fracaso dentro de las propuestas que, sin lugar a dudas, tenían una buena intención. No hay que negar eso. Tenían un buen enfoque, o sea, el final era bueno. Pero si somos realistas y pisamos tierra, estamos pensando en que un multimillonario, si hoy de repente no nos alcanza para pagar un recibo, o este año una familia no va a poder darle educación de calidad a un miembro de su hogar, es como pensar que un millonario de repente nos pueda regalar unos $10,000 para pasar el año. Y no es así, pues. Eso es algo que no se consigue de la forma como estos ideólogos lo habían propuesto. Ellos tuvieron una buena intención, eso sí no hay que negarlo, incluso renunciaron a su herencia y muchas de sus propiedades, porque muchos de ellos tenían un estatus social alto, y decidieron incluso dar su casa para convertirla en un lugar donde puedan otros, ¿no?, alimentarse y convertirlos en espacios, incluso de darle educación a la gente. Pero cuando ellos quisieron que más gente se les una, no, esperaron sentados, pues nadie acudió a esa reunión y no se pudo efectuar que esta ideología verdaderamente despuntara. Entonces, miren, el término utópico fue bautizado por nada más y nada menos que por el señor Federico Engels. Y Engels no era nada más y nada menos que la mano derecha de Karl Marx. Ambos, cuando analizan, pues, ¿no?, esta primera propuesta, entendieron que estaba todo mal de cabo a rabo, ¿no? De cabo a rabo. Me dice Kiara, ¿se podría decir que trataban de impartir el altruismo por medio de su ideología? Sí, exactamente, Kiarita, exactamente, ¿no? Pero el tema es que, pues, esto no iba a tener un final feliz, ¿no? Así es que, antes de hacer una propuesta, Marx y Engels lo que hicieron fue analizar la historia. Lo que nosotros hemos hecho en un vistazo, cuando tú, Kiarita, mencionaste el tema de la revolución neolítica, desde cuándo no había habido una revolución tan increíble como lo fue hasta la primera revolución industrial. Ellos, al analizar la historia, se dieron cuenta de que no siempre en la historia hubieron clases sociales. Las clases sociales propiamente empezaron a raíz del desarrollo de la revolución neolítica, en el 5000 a.C., y que con el excedente productivo, el desarrollo de las clases sociales a lo largo de la historia en diferentes sociedades, ya hablamos de la edad antigua, estamos hablando de la edad media, la edad moderna, y ya estamos en la edad contemporánea aquí, ¿no? Era algo que se había venido dando constantemente, y es por ello que a eso se le conoce como lucha de clases, y por ser una constante, a eso se le llama, se le consideraba como el motor de la historia. ¿Y en qué sentido se refiere a lucha de clases? Se refiere, pues, que siempre las clases están en una constante relación dialéctica, contradictoria, donde una gente de un estatus bajo aspira a mejores condiciones y para eso estudia, trabaja, se disciplina, es constante. Pero la clase que se encuentra en una escala mayor, alta, no quiere tampoco perder ese sitial, no quiere perder esa categoría. Y a eso se le conoce como la lucha constante de clases. En este preciso momento incluso nosotros aspiramos a algo mejor socialmente. Ustedes están en un proceso de preparación, no se duermen en sus laureles,
acaban algo y empiezan otra cosa, y eso es con el afán de aspirar a un mejor mañana y pues ir creciendo en la vida. Pero las personas que se encuentran en una escala mayor también quieren mantenerse en ese sitial. Este tema de la lucha de clases era algo que teníamos que reconocer, decía Marx y Engels. No podemos negarlo. Primer punto, ¿no? Ahora, ¿qué era lo que había generado tanta desigualdad en pleno siglo XIX? Era algo que ya ellos entendieron clarísimamente, y esto se llamaba plusvalía. Era el tiempo de trabajo del obrero que no se le pagaba por estar en la fábrica. El tiempo de trabajo no remunerado. Por esos años, los primeros obreros laboraban de 13 a 16 horas. Era muy sonado que ellos no tenían el resto del día ni siquiera para alimentarse o pasarla bien, ¿no? Muchos incluso perdían la vida en las fábricas, tanto mujeres, ancianos y niños. Las condiciones eran pésimas. Pero lo que se les pagaba del salario a esos obreros, tranquilamente se les hubiera podido pagar esa mensualidad, ese salario, tranquilamente se les hubiera podido pagar si es que ellos solo laboraban 2 horas al día. Profe, ¿pero por qué los hacían trabajar 14 horas más o 13 horas más? Porque la producción de esas 13 o 14 horas adicionales va a los bolsillos del empresario. Y eso fue muy, pues, ellos prácticamente, lo que hizo Marx fue hacerle la autopsia al sistema capitalista, ¿no? O sea, lo desmembró de cabo a rabo y entendió todo el proceso productivo. Cuando ustedes en economía llevan todo lo que es el proceso productivo y entiendes cómo se fabricó un sofá o una mesa y entiendes de dónde sale toda la materia prima, esa autopsia fue la que hizo Marx. Y esa la hizo en El Capital. Y no fue cualquier obra, ¿no? Fueron 25 años de su vida internado en la Biblioteca de Londres para hacer el primer tomo. Y el segundo tomo ya pues derivó de todo el análisis de más de 2 décadas, casi 2 décadas y media, en 3 años, y el tercer tomo lo hizo ya en un par de años. Fueron 30 años para hacer los 3 tomos del Capital. Y para entender que el sistema capitalista generaba justamente por su misma configuración este tema que era la plusvalía. La gran pregunta surge a partir de ese momento, ¿no? Para Marx y Engels. ¿Cómo es que se puede generar un proceso de cambios? Bueno, pues Marx y Engels propusieron que la revolución armada era la única vía para poder hacer todo un proceso de cambios. La lucha, en este caso, frontal contra el sistema que se había impuesto. Y de esa manera los que estarían luchando eran las clases desposeídas. Hablamos de obreros y campesinos. Los que iniciarían después de ese momento la toma del poder, y a eso se le conoce como la dictadura del proletariado. ¿Qué pasa cuando los obreros llegan a tomar el mando político del gobierno? O sea, el mando político, el gobierno en sí. O sea, dirigen un Estado. A eso se le conoce como la fase socialista, la fase del socialismo. Una vez que los obreros están dirigiendo un Estado, es en el momento donde se pasan a tomar determinaciones, decisiones, etc. Y el siguiente paso sería la eliminación de la propiedad privada. Para lo que finalmente, si se logra eso, la sociedad que habría nacido ya después sería una sociedad comunista. Entonces, damas y caballeros, la pregunta surge: ¿ha existido esta sociedad comunista en la historia? ¿El comunismo llegó a existir en algún país? ¿Alguien sabrá eso? Quizá durante un periodo de tiempo. Muy bien, pero si es durante un periodo, durante un tiempo, ¿en dónde? Se podría decir inicios de China, quizás los primeros años de la Revolución Rusa. Bien, acá por ejemplo me menciona, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre, mi amiguito? ¿Está hablando? Valentino, profesor. ¿Cómo? No te escucho bien. Valentino. Ah, Valentino, gracias Valentino. Bien, acá también Whitmar me dice Corea del Norte.
Y Mario me dice, antes creía que fue la URSS con Stalin. Ya. En realidad, déjenme decirles, chicas y chicos, que el comunismo como tal no ha llegado a existir en ningún país. Pero lo que sí ha llegado a existir es el socialismo. El socialismo, como lo decía Valentino, ha existido después de la Revolución Rusa, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El socialismo existió luego en otros territorios como Cuba, en estados satélites de la Unión Soviética, también llegó a existir en muchos países vinculados a la Unión Soviética, ¿ya? Pero no llegó propiamente a existir el comunismo como tal. Y aquí tenemos el símbolo, que es la hoz, ¿no? La hoz de los campesinos y el martillo de los obreros. Bueno, pero en muchos países donde llegó a existir el socialismo, les comento, una cosa era la teoría y otra cosa era cómo se veía en la realidad. Y verdaderamente en la realidad llegó a ser un desastre. Exacto, muy bien, Joaquín, también existió en Vietnam. En la realidad llegó a ser un desastre. ¿Y cuál es el problema aquí? El problema, pues, es que hubieron mandatarios, como de la talla de Stalin, que aquí lo acaba de mencionar Mario, que llegó a convertirse, pues, en el mayor asesino de la historia de los gobiernos, ¿no? O sea, si tú has escuchado que Hitler, de repente, ustedes saben, el asesino de judíos que generó el holocausto y esto, pues Hitler, a comparación de Stalin, Hitler tenía su corazoncito, imagínense. Miren, esto justamente fue analizado por el señor Mikhail Bakunin, quien entendió que ninguna de estas ideologías que propusiera alguna forma de gobierno sería positiva. Por eso él propone el anarquismo. Promueve la eliminación del Estado considerando la absoluta libertad de cada individuo. Bakunin, ¿no?, y Joseph Proudhon fueron los ideólogos del anarquismo. Entendían de que cualquier ideología que conllevara a que hubiera reglas y alguien tomara la batuta, el poder, era más de lo mismo. Era más de lo mismo. Y que el Estado verdaderamente no debería de existir como tal. Entonces la gran pregunta es, profe, ¿quién nos representa? Bueno, que no hay necesidad de que alguien nos represente, decía Joseph Proudhon y Bakunin, porque verdaderamente un presidente o alguien que asuma las riendas del poder nunca verdaderamente ha representado a las personas que más lo han necesitado, sino más bien a los intereses particulares de los grupos poderosos grandes. Y la situación era la siguiente: ¿cómo debería entonces marchar un territorio, un país, en función a cuando ya no hay Estado ni gobierno? Bueno, pues no sé si ustedes escucharon alguna vez cómo sería un mundo sin fronteras. No sé si habrán escuchado eso, ¿no? ¿Cómo sería un mundo sin jugar a banderitas, a colores, sin jugar a nada de eso? Obviamente, pues eso sería la libertad total, ¿no? Entonces, ¿alguna vez vieron por ahí el mapa mundi con varios colores y que todo lucía como un prado hermoso? Y las fronteras se borraban. Bueno, pues eso sería el fin total del anarquismo, ¿no? Y aquí eliminaba también cualquier sistema religioso que, mediante sus reglas, generara también separación entre individuos. Por eso la frase era ni Dios, ni patria, ni ley. Profe, entonces, ¿qué hacemos? ¿Un Harlem Shake y todos vivimos así nomás? No. Bakunin y Proudhon propusieron que entre los pobladores todos se organizaran por sectores. Por ejemplo, tú en tu barrio, de repente por ahí hay 5 barrios por ahí unidos. Bueno, pues entre todos se reunieran en una canchita, en el parquecito, y hablaran de la manera más horizontal y respetable para que entre todos se encargaran de un trabajo mancomunado, solidario, donde todos, pues, al conocerse, le daban seguridad al barrio, todos se comprometieran a trabajar por su barrio. Alguien quizás se encargaría del tema de la vigilancia, otros se encargarían del tema económico, otros momentáneamente de cuidar el sector, etc., ¿no? Y es justamente, Mario, muy bien, el anarcosindicalismo, como fue la idea impuesta acá ya en el Perú, nace del anarquismo, propiamente
Manuel González Prada, ¿no? González Prada, a finales del siglo XIX, cuando ya vio que el Perú había sido derrotado en la guerra contra Chile, y esto por responsabilidad directa de nuestra clase oligárquica, González Prada propuso desarrollar el anarquismo acá en el Perú, y decía que estábamos a tiempo, porque las familias que gobernaban el Perú se iban a fortalecer en el futuro. Decía, es el momento ahora de poder emprender una lucha, decía González Prada, ¿no? Y algunos todavía sueñan con que esas ideas se hubieran podido lograr. Si me dicen, sí, Proudhon y Mikhail Bakunin. Él es uno de ellos, ¿no? El Proudhon no está acá en esta imagen. Ahora miren, chicas y chicos, dentro de las ideologías que hemos visto, va a ser el liberalismo la que en un primer momento logre las revoluciones, tanto de 1830 como la de 1848. Como te das cuenta, son revoluciones liberales, o sea, son dirigidas por la burguesía y proponen lo que hemos descrito en el liberalismo. ¿Qué cosa proponen? A ver, para que recuerdes, la división de poderes del Estado, o sea, sistema democrático, soberanía popular, democracia, libertad individual, democracia, igualdad jurídica, democracia, librecambismo, democracia, respeto por la propiedad privada, democracia. Entonces, esto es el proceso por el cual las burguesías buscaron recuperar el poder basado en los principios del liberalismo en oposición al conservadurismo. Para el caso de la revolución que estalla el año 1830, o sea, esto estalló en Francia. ¿Qué va a pasar? Que después de que a Napoleón lo captura, el rey Luis XVIII, primo de Luis XVI, vuelve a tomar el sillón dentro de la monarquía francesa. Y ahí él le cede el poder a Carlos X. Carlos X. Y para el año 1830, Carlos X lo que hace es promulgar las ordenanzas de Saint-Cloud, el 25 de julio de 1830, donde establecía tres aspectos, pero terribles para la gente. Uno, censurar a la prensa. Esto significa que no había libertad de decir lo que ocurría. Censuró a la Cámara de Diputados. De cierta forma, Francia todavía tenía ciertos representantes en el Congreso. Y eso significaba pues, que había una monarquía constitucional. Lo que estaba queriendo en este momento Carlos X era convertir esto en una monarquía absolutista, al eliminar la posibilidad de que haya diputados que debatan las leyes. Y también limitó el derecho al voto. Las autoridades iban a ser elegidas de manera hereditaria. Y esto era el retorno al antiguo régimen. Esto trajo consigo los hechos que vamos a ver a continuación, el desarrollo de las tres jornadas gloriosas, el día 27, 28 y 29 de julio de 1830. Y aquí tenemos a los participantes dentro de este proceso. Los burgueses, que son los que dirigen nuevamente la revolución, tanto como en la Revolución Francesa. Los obreros y los estudiantes son aquellos que están apoyando estas luchas. Y aquí está la representante de la libertad, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Como sería Francia en este caso, ¿ya? Las consecuencias fue que Carlos X llegó a ser derrocado y se implantó ahora ya una monarquía constitucional, ¿sí? Siendo en este caso proclamado rey el señor Luis Felipe I, el rey burgués, como lo llamarían, o rey ciudadano. A este señor le dieron la oportunidad de que asuma el mando para que él, pues, ¿no? Mantenga comunicación con otros sectores sociales y de alguna manera haya equilibrio. Entonces este señor supuestamente se debía al pueblo, por eso lo van a llamar rey burgués, rey ciudadano. Sin embargo, las reformas tan esperadas que tendría que haber hecho Luis Felipe I nunca llegaron. Y esto va a determinar que en 1848, o sea, tan solamente unos años después, ante la falta de reformas, principalmente el voto censitario, donde se pedía que la población en general puede ejercer su derecho al voto, ¿ya? Lamentablemente, mediante las restricciones nuevamente al voto, esto genera malestar y fastidio de la población,
¿no? El otro punto es el tema de la miseria en las que el proletariado se encontraba, porque aún no habían condiciones para que el proletario, los sectores obreros, tuvieran derechos y mejorías dentro del ámbito laboral. Por esa parte, esto fue lo que va a generar, lamentablemente, más críticas contra la persona, ¿no?, de Luis Felipe I, quien no estuvo al nivel de los cambios. Y obviamente un aspecto que fue la gota que derramó el vaso es la crisis de las patatas, ¿no? En 1847, o sea, un año antes todo eso se dio, hubo todo un proceso donde la producción agrícola de lo que es la papa, ya le dice la patata, se viniera al suelo. Y eso trajo consigo hambruna y hambruna y más hambruna. Me dice por aquí Franco Jesús, profesor, el rey Luis Felipe de Orleans, correcto, él es Luis Felipe de Orleans o Luis Felipe I, ¿sí? Ahora mira, el detonante justamente es cuando ya Luis Felipe I prohíbe los banquetes públicos. ¿Y qué cosa es esto de los banquetes públicos? Son las reuniones que se daban entre los burgueses para discutir temas políticos. Se acostumbraba a tomarse un café y poder discutir sobre temas políticos, de temas que conciernen a la gobernabilidad, ¿no?, a las leyes, ¿no?, a diferentes aspectos de la política. Estaba prohibido hacer este tipo de reuniones y tocar este tipo de temas. O sea, hubo una censura, pero enorme, ¿ya? Y lamentablemente ya esto fue la gota que derramó el vaso para la lucha que se emprendió. Dentro de los hechos, miren, se da la caída de Luis Felipe I y se estableció un gobierno provisional momentáneo, ¿ya? Ahí va a destacar el poeta Lamartine dentro de este gobierno provisional, ¿ya? Pero esto luego, miren, ese gobierno ya luego llega a caer tras las jornadas de junio. Se emprendieron nuevas luchas y se determinó que Luis Bonaparte, quien era el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿ya?, sea elegido presidente. En ese sentido, Francia se estaba convirtiendo nuevamente en una república. Quiero que vean las consecuencias. La monarquía constitucional cae y nace en Francia la Segunda República. Tú dirás, profe, ¿por qué segunda? ¿Por qué segunda? Que la Primera República había nacido, acuérdate, con la Revolución Francesa en 1792 y que tuvo que, digamos, que dejar de ser una república cuando Napoleón se autoproclamó emperador, acuérdense, ¿no?, en 1804, pero esto fue para salvar a la Revolución Francesa, porque esa Primera República estaba en peligro de que se destruya por las tropas de los diferentes monarcas de Europa, ¿no? Lamentablemente, tras la caída de Napoleón, los reyes habían iniciado el proceso de restauración y finalmente, mediante, ¿no?, tantas luchas, se consiguió en 1848 la posibilidad de que nazca una nueva república en Francia, la segunda en este caso. Me dice Valentino, monarquía constitucional es lo mismo que una parlamentaria. Hay ciertos aspectos que no, Valentino. Es casi lo mismo, pero hay ciertos aspectos dentro de su misma Carta Magna, de su misma Constitución, ya ciertas prerrogativas que en este caso la monarquía constitucional tiene más libertad, ¿sí? Más libertad. En la parlamentaria hay ciertas restricciones dentro de lo que se le pide a los políticos, tener cierta trayectoria, hay más requisitos, pero en la constitucional hay más libertad, ¿no? Pero en esencia es lo mismo porque ambos restringen el poder del monarca en ese sentido, de que pueda tomar decisiones absolutas. Ahora bien, con el tema de la propagación de la revolución por Europa, a eso se le conoce como la primavera de los pueblos. Significa que todo el mundo, al ver lo que estaba pasando en Francia, se desataron diferentes revoluciones en varios reinos de Europa. Y Luis Napoleón, en este caso Luis Bonaparte, quien había llegado a ser, pues, presidente,
fue quien ahora, mediante un golpe, él mismo se proclamó emperador, ¿no? Y mediante este golpe nace en Francia el segundo imperio. El segundo imperio. ¿Sí? Claro, exacto. En esta etapa es como que la historia es cíclica, ¿no? Porque está ocurriendo lo mismo que pasó durante la Revolución Francesa. Exacto, ¿no? Bien, miren, chicas, chicos, vamos a decir que ahora la Revolución Industrial ha llegado a una escala mayor. Esta es la segunda etapa de la Revolución Industrial, porque ahora todos los procesos de producción son más complejos por los diferentes inventos que llegan a darse. Por eso aquí en la definición, ustedes están viendo que es la segunda etapa del proceso de industrialización, así como también la expansión del trabajo mecanizado y enfrentamiento de las potencias europeas por el control de mercados. Bueno, aquí vemos a uno de los inventores de alguna forma más cuestionados, ¿no? Thomas Alva Edison. Muchos dicen que él era más que todo el empresario que por tener el capital logró apoderarse de los inventos que le pertenecieron a muchas personas que tenían el verdadero intelecto, ¿no? Y que Edison básicamente logró tener el nombre, ¿no? por el caudal económico que tenía, ¿no? Hay otros personajes que durante muchos años fueron injustamente no mencionados dentro del proceso de la segunda revolución industrial, pero hoy son más que conocidos. Por ejemplo, el señor Nikola Tesla, que para muchos es el verdadero corazón de este tema, ¿no? De la segunda revolución industrial. Pero ¿qué fuentes de energía van a llegar a destacar durante la segunda revolución industrial? Pues el petróleo, lo que es el oro negro, y la electricidad, ¿no? Bueno, dentro de lo que viene a ser el descubrimiento del petróleo, esto va a cambiar verdaderamente el esquema de lo que es el mundo, ¿sí? Miren, vemos en esta imagen la estación de ferrocarril de Saint-Lázaro, del pintor impresionista Monet. El uso del ferrocarril se extendió como medio de transporte masivo para el comercio, siendo la cantidad de kilómetros de vías de ferrocarril un indicador de desarrollo de tal país, ¿no? De dicho país. En este caso, encabezado por Estados Unidos. Ahora es Estados Unidos, a partir de 1850, quien desplaza a Reino Unido, a Gran Bretaña, del liderazgo de lo que viene a ser, ¿no? La revolución industrial. Y en segundo lugar está Alemania. Características entonces, desarrollo científico y tecnológico en las industrias. A ver, ese desarrollo científico y tecnológico es tan complejo que resulta ya no tan simple de comprenderlo como fue en el caso de la primera. ¿Por qué? Tú cuando ves la máquina a vapor que perfeccionó James Watt de Thomas Newcomen, tú dices, eso es como poner una tetera de agua, ¿sí o no? Tú pones, llenas la tetera, ¿no? La calientas y ya vas entendiendo cómo la energía por transformar el estado del agua de líquido gaseoso puede ser, ¿no? Manejada, como mediante válvulas y pistones se va a generar movimiento, energía, en este caso de la rueda, ¿no? Y es entendible, es comprensible. Ustedes pueden revisar nuevamente su separata de la semana 4 y pueden visualizar tranquilamente todo ahí, ¿no? Dicen, no, mira la máquina, ¿cómo va? No, mira, el carbón calienta el agua, ¿no? El agua, el carbón caliente, ¿no? Ya, y el agua, miren, va por aquí, el estado gaseoso, y se mueve aquí, ya, ¿no? Hasta eso resulta comprensible. Pero el querer comprender cómo trabaja un motor a combustión, un motor con derivados del petróleo como la gasolina, cómo trabaja un sistema eléctrico, eso ya tiene otro nivel de complejidad, ¿no? Y para ese sentido, la hegemonía económica y tecnológica la va a tener Estados Unidos y Alemania, desplazando, como ya les dije, Gran Bretaña. Nacen los sistemas científicos en la organización del trabajo conocidos como Taylorismo y Fordismo. Taylorismo por Taylor y Fordismo de Ford. Como vemos en este ejemplo, los obreros van a llegar a tener un trabajo mucho más específico dentro de la fábrica. Y
Este sistema de organización lo único que quiere darle a la fábrica es mayor nivel de producción y ahorrar tiempo de producción. Es por ello que, como dice aquí, el Taylorismo intentó aumentar la producción dividiéndola en etapas y reduciendo su tiempo, y el Fordismo fue la producción en cadena, promoviendo la especialización, la reducción de costos y las mejoras salariales para los trabajadores. En un primer momento no hubieron mejoras, más bien hubieron muchas protestas porque al obrero todo el día le decían, ¿no? Este grupito solo se va a encargar de hacer este corte, o de abrir esto, o de colocar aquí esto, y todos el santo día pasaban haciendo lo mismo, un trabajo demasiado mecanizado y abrumador, y encima les pagaban poco, pero ya con el paso del tiempo esto va a ir mejorando. Bien, ¿cuáles son las principales industrias? Tenemos que mencionar la industria eléctrica, que en este caso fue para el alumbrado público, y también con fines industriales y para los medios de transporte. Y aquí tenemos, ¿no?, al personaje central, ¿no?, que es el señor Nikola Tesla. De él se habla demasiado y hasta el día de hoy he sabido que muchos de sus inventos se encuentran bajo 7 llaves, porque dicen que el hombre se adelantó a su tiempo. Muchos hablan de grandes inventos futuristas que para cualquiera, en otra época quizá podrían haber sido quizá una patraña, ¿no? Pero en realidad el hombre posiblemente haya logrado demasiado y que por intereses, ¿no?, muchos gobiernos esto todavía no tiene que salir a la luz, ¿no? Pero sin lugar a dudas, este señor fue quien impuso el sistema el sistema eléctrico de corriente como hoy lo manejamos a nivel mundial. Eso fue impuesto por Nikola Tesla. A ese episodio que se le conoce como la Guerra de las Corrientes, este episodio fue en donde Tesla propone un circuito que es el que está vigente, ¿no? Y el otro sistema que fue impuesto por Alva Edison, ese fue el que no llegó a imponerse. Por otra parte, la industria petrolera. Algo importante. Hace poco ustedes escucharon que con ese tema de la contaminación, ¿no?, cómo el mundo está bajo el tema del calentamiento global producido por la misma revolución industrial en todas sus etapas, ¿no? Esto ha generado un gran nivel de destrucción de flora, fauna, y dentro de los casquetes polares lo más terrible, que es el desprendimiento de los casquetes, se están derritiendo, ¿no? Y eso conllevó a entender que uno de los causantes ha sido el petróleo, ¿no? Eso es sabido por todos, ¿no? Muchos seguramente ya vieron el documental Antes que sea tarde, donde sale DiCaprio, ¿no? Lo pueden chequear el documental, ¿no?, en Nat Geo, Antes que sea tarde. Y bueno, se menciona de que ya estamos en una época donde los automóviles no deberían ya funcionar con el petróleo o derivados de él, ¿no? Y para ello empezó a producirse a una escala mayor los automóviles eléctricos, ¿no? Los automóviles eléctricos que son los que van a ayudar a que no haya contaminación. Así es, Diego. Y ustedes saben que el primer automóvil eléctrico lo fabricó Nikola Tesla allá por la década de los 20. Imagínense. Y la pregunta es, si esto fue así, ya existía un motor eléctrico, ¿por qué no se puso, ¿no?, en circulación, ¿no? Porque nos hubiéramos ahorrado 100 años de llevar al planeta al retrete, ¿no? Bueno, pues exacto. Por los grandes intereses de la industria que te presento a continuación, la industria petrolera, ¿no? Y principalmente porque, Diego, cuando el primer motor con combustión, ¿no?, de Rudolf Diesel, que ya luego fue puesto en los automóviles Ford y el resto de automóviles, empezó a difundirse, se entendió una cosa. Mira, tú pagabas por un automóvil $350, $500 o lo que costara, y tú pensando que ya habías comprado el automóvil y que era tuyo, pues en realidad ese automóvil nunca terminabas de pagarlo. ¿Por qué? Porque cada vez que quieras que ese automóvil ande, vas a tener que comprar gasolina. Y el interés es ese, pues. El interés es de que siempre estés recurriendo a la misma fuente de energía.
Y es por ello que aquí entraba el negocio de los grandes petroleros. Y si queremos hablar del gran petrolero, acá tenemos a John Rockefeller, que basó su imperio, miren ustedes, en las bases del monopolio petrolero con la Standard Oil. La industria petrolera propiamente del combustible, destacando la Standard Oil Co. de John Rockefeller. Y esto se masificó para casi todos los inventos de transporte. La industria farmacéutica, por otra parte, donde sacaron los laboratorios Bayer en Alemania y se difundieron las vacunas Jenner, y eso va a traer consigo también toda una serie de aspectos de mejorías con enfermedades que aparecen y en otros aspectos también algunos temas que pueden resultar de debate, porque se habla mucho de que la industria farmacéutica también puede ser la causante de otras enfermedades, ¿no? Pero al final hubo mayor pro que contra. La industria automovilística, donde sacan la Ford Motor Co., acá tenemos el modelo T de 1910, miren, el Ford T diseñado por Henry Ford y producido desde 1908, permitió popularizar la producción en cadena, ¿no? Y así hasta $360 te costaba un automóvil, ¿no? Dentro del transporte, mira, por ejemplo, acá tenemos el Wright Flyer, la primera máquina voladora motor construida por los hermanos Wright en 1903. Este invento fue volado por primera vez acá en Lima por el piloto Juan Bielobúzic. Él fue el primer hombre que surcó los cielos acá, ¿no? En Lima, ¿no? Y en el mundo sabemos de la gran hazaña que desarrolló el señor, que surcó los Alpes, que se me ha ido acá ahorita el nombre, por acordarme de Juan Bielobúzic, pero ahorita se me viene, ¿ya? Bueno, después tenemos la industria del acero, ¿ya? Y en el tema del acero, todos los inventos que se van a prácticamente a difundir en esta época tienen mayor resistencia porque mediante, miren ustedes, en los hornos Bessemer se permitió el aumento de la producción del acero, sobresaliendo esta empresa que es la Carnegie Steel Company. Y acá está el convertidor, miren ustedes, fuerza el aire hacia arriba a través del hierro fundido y el arrabio quemando en este caso los metales no deseados y creando acero puro. Esto sería lo que es la mezcla del carbón con hierro. Y si el hierro de por sí tenía resistencia de 10X o 10K, ya el acero es 100K, definitivamente, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias de la segunda revolución industrial, ojo, acá hay que sumarle los inventos desde incluso el televisor, ¿no? O sea, el cinematógrafo, el teléfono, la cámara Kodak, el dirigible, que es ese transporte de globo que antes, ¿no?, servía para transportar. Profesor, adelante. ¿es? ¿Perdón? Jorge Chávez es el aviador. Gracias, ahí está, Jorge Chávez. Y exactamente, ¿no? Él fue muy curioso porque él había logrado prácticamente surcar el paso de los Alpes. Lamentablemente fue el alerón izquierdo ¿no?, que se perforó y empezó él a girar y a girar, ¿no? Y lo interesante pues es que él es francés, ¿no? O sea, pero es hijo de padres peruanos, ¿no? Tenía la doble nacionalidad. Ya sus restos van a ser repatriados al Perú por la década de los 50, ¿no? O sea, casi 40 años después, ¿no? Pero esa fue una hazaña impresionante, ¿no? El haber surcado en un aeroplano los Alpes, eso es algo que no tiene comparación, ¿no? Bueno, miren, el surgimiento de los grandes monopolios industriales, gracias justamente a que son grupos burgueses los que monopolizan cierta producción. Y nace de esa manera el cártel, holding, el trust. Y de esa manera también, ahora el dueño de esa fábrica que produce, vamos a decir, automóviles, ahora también es tanto el capital, el dinero que tiene, que crea un banco. ¿Sí? Crea un banco con el que va a seguir ganando dinero. ¿Qué pasa cuando se desarrolla ahora entonces un capital industrial más un capital bancario? A eso se le llama el capital financiero. Surge el capital financiero. Los grupos burgueses son ahora mucho más poderosos, ¿no? Mucho más poderosos.
¿Qué me dice por acá, Mario? Como en esta etapa el hombre que tenía más cerebro. Ah, ya, no había leído acá, Valentino. Como que en esa etapa el hombre. Ah, ya. No, en realidad, exacto, sí, bueno, yo sí. No es que más cerebro, no tanto así, Valentino, sino que lo que no se midió fueron los efectos, las consecuencias. Yo los invito a que den un vistazo para que se puedan un poco adentrar en cómo verdaderamente fue esta etapa. Incluso hay un buen documental hablando de lo que menciona Mario de la estupidez. Hay un documental muy bueno, el documental español, que se llama La Era de la Estupidez. Muy bueno, La Era de la Estupidez. Sobre todo si miran los 5 primeros minutos, se van a sentir conectados con el documental. En YouTube, lo pueden youtubear, La Era de la Estupidez. Y eso sí, les pediría por favor a todos, antes de que llegues a la universidad y te lo pasen, míralo desde ya, antes que sea tarde, ese documental del 2017, ¿no? Chequéenlo de una vez y ahí van a poder ir viendo la situación que se generó desde esta etapa, desde esta época, ¿no? Bueno, miren, la crisis económica de 1873 en los Estados Unidos, el Gran Pánico, ¿esto qué fue? Que ya lo había advertido Marx y Engels, sobre todo Marx en El Capital, cuando entendió que el sistema capitalista mismo, por su proceso productivo, generaba lamentablemente siempre momentos de vacío. Y en ese círculo, en algún momento eso traería consigo una quiebra del sistema. Y él lo advirtió, él dijo que esto pasa entre cada 25 a 40 años. Es el promedio en donde se van a ir visualizando momentos de crisis. Y el primer gran momento de crisis es 1873. El segundo momento fue en 1896. Y el peor de todos los momentos del sistema capitalista fue en 1929. Ese fue el peor momento. De ahí se va a vivir otra crisis en 1973 y ahora último, una de las peores que hubo fue en el 2008-2009, ¿no? Bueno, en todas esas etapas la obra más vendida ha sido siempre El Capital, para poder entender cuál es la razón, ¿no? Bien, después está, mira, la sobrepoblación, porque tú dirás, profesor, ¿por qué hubo sobrepoblación? Porque mira, de alguna manera el petróleo cambió la vida del mundo y esto es el descubrimiento del petróleo juega aún antes y aún después. Así, categóricamente. ¿Qué ocurre? Que el petróleo no solamente te va a servir como combustible para todos los inventos que en esta época con el motor, ¿no? Que lleguen a ser creado para los diferentes derivados del petróleo pueda ahí desarrollarse, desempeñarse. El petróleo también, como ustedes saben, tiene otros derivados para lo que viene a ser la producción agrícola. Y esto, en definitiva, aumenta la producción agrícola en menos tiempo y la producción es mayor, ¿no? Redundando. Ya se reemplazan los fertilizantes tradicionales como guano, salitre, y los derivados como el amoníaco, del petróleo, como el amoníaco, por ejemplo, llegan a desarrollar una producción de manera increíble. Las familias, donde normalmente se podía llegar a tener 3, 4 hijos, las familias aumentan de 10 a más hijos porque ahora se puede alimentar a más gente. Esa sobrepoblación es increíble. Y ojo, la sobrepoblación va a continuar hasta el día de hoy. Mira, hay un censo que se hace de cuál es la población de la humanidad a mediados del siglo XX. La población de la humanidad a mediados era de 4.500 millones de habitantes. A finales del siglo XX, ya para los 80s, 90s, era de casi 7.000 millones. Empezando el siglo XXI era de 7.500 millones, ¿no? Ahora, ¿siempre fue así? La respuesta es no. Si podemos nosotros hacer censos de la población mundial en diferentes etapas de la historia, nunca la población mundial en diferentes épocas
pasó de 2.500 millones de habitantes, si me dejo entender. Entonces, la sobrepoblación mundial, sobre todo europea, empieza a darse a raíz del descubrimiento del petróleo, del uso del petróleo y para todos los derivados que va a generar pues, su uso en transportes, también en el tema de la energía y en el tema de la producción agrícola, ¿ya? Y esto es algo verdaderamente determinante. Hay muchos analistas de diferentes rubros, especialidades, que temen cuando el petróleo se termine. Y ustedes ya bien saben esto, ¿no? El último barril de petróleo que está destinado a ser usado está hasta el año 2045 o 2040 aproximadamente, ¿no? Fue en esa década, el 2040, en donde va a haber un gran cambio, se advierte, ¿no? Y eso es producto de que con qué reemplazar para el caso de fertilizantes para la producción agrícola. ¿Cómo lo reemplazamos? Al menos el tema de los transportes se está reemplazando ahora con fuentes de energía solar, con fuentes eléctricas, ¿sí? Pero para lo otro, ¿no? Con aire fresco viviremos. Es que eso sería lo más fácil, lo mejor, ¿no? Pero el tema es que a muchos advierten que por conflictos de intereses esto va a desencadenar en alguna guerra. Y es una guerra que traiga peligro, ¿no? Y esto incluso hay científicos de la talla del mismo Stephen Hawking, antes de fallecer, un año antes de fallecer, ¿no? En una entrevista él menciona, ¿no?, que este es un siglo donde la humanidad tiende un hilo, porque van a haber muchos cambios, ¿no? Eso lo advirtió el mismo Hawking. Sí, pues, ¿no? Al parecer, pero nunca antes hemos vivido, históricamente hablando, ¿no, Diego? Nunca antes hemos vivido un siglo donde verdaderamente, no, eso ya desde el siglo XX, claro, desde que existe la energía nuclear y esto, nunca antes nos hemos sentido como que tendemos de un hilo, como humanidad, ¿no? Quién sabe, puede ser porque estemos programados para eso. En conclusión, no tengan hijos, se vienen épocas. Bueno, eso es un tema que a veces en China se estableció por cada familia un hijo, ¿no? Pero también este es el punto más importante de nuestra especie, ¿no? La continuidad. Pero hay algo que soluciona todo esto. En este caso es la colonización de Marte, ¿no? Y ese es el año, pues este es el año en el que se empieza a colonizar Marte, ¿no? Desde el año 2022. Al menos ahora el viaje es sin retorno, ustedes lo saben, es un viaje sin regreso, pero la idea es que si el mundo llega a dejar de existir, tengamos la posibilidad de que nuestra especie continúe. Y ya sabemos que el nuevo espacio será otro planeta. Muchos dirán de repente, los que no están informados, dirán, hoy que el profe está hablando en serio, ¿no? Algunos dirán, ¿esto es ciencia ficción? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, estoy hablando completamente en serio. Si se llega a informar, saben que ya nada de esto es novedad. Nada de lo que estoy hablando es novedad. Esto está demasiado aumentado, ¿no? Exacto, ¿por qué llegar a ese límite, no? Pero ustedes tengan la fe de que en el plano de las ideas, donde todos nos vamos a respetar en el momento de opinar y de, como diría alguien, ser caballero o ser dama en el momento en que cuando voy a opinar. Es decir, si como entre los colegas hablamos, ¿no? Si tengo el conocimiento para yo dar una idea de esto, pues lo hago. Y si no, aprendo, me informo y luego doy la idea. Pero si es que solamente voy a obstruir un debate, si es que no voy a aportar, si es que voy a hacer peso muerto, eso complica las cosas. Y muchas veces eso es lo que ha pasado, ¿no? Simplemente las personas no cuidan, sí, pues eso es una cuestión de ahí tenemos que reestructurar muchos aspectos, ¿no? El aspecto educativo, principalmente, de lo cual me he tomado algunos paréntesis, ¿no? Durante algunas clases de mencionar, en diferentes clases, ¿no? Cuál es el verdadero fin de la educación.
Y yo creo que ya nos hemos dejado de egocentrismos, ¿no? Ahora, porque la educación tradicional es la que genera egocentrismos, que algunos consideren más inteligentes que otros. Eso no existe. Lo que existe son habilidades que pueden, ¿no?, darte, desarrollar tu inteligencia. Y la inteligencia es la capacidad para encontrar soluciones ante diferentes problemáticas. Pero hay que dejar un poco, yo creo, los personalismos, el egocentrismo y entre todos admirarnos. Todos tenemos algo para admirarnos, entre todos, ¿no? Y en ese sentido hay que cambiar la mentalidad, hay que cambiar el chip. Al menos acá en el Perú va a ser duro. Esto nos podría costar 3 generaciones, ¿eh? Una generación está establecida en 15 años. Para que una generación se desarraigue de las ideas de la camada de la cual se gestó, cuesta. La segunda generación ya ha dejado más esas ideas. La tercera, o sea, en medio siglo casi ya, es donde empiezas a ver ese proceso de cambios. Y eso puede generarse como efecto multiplicador si es que usamos responsablemente de repente las redes sociales, ¿no? Si es que empezamos a tener más autonomía y madurez. Yo creo que por ahí empieza la cosa. O sea, ustedes son actores de primera línea ahorita, ténganlo por seguro. O sea, ustedes, la edad que tienen, ya son actores de primera línea. No necesitas sacar todavía una carrera para darte a conocer y dar, digamos, una opinión responsable. Por ejemplo, ¿no? Hay tantos jovencitos que cuántos proyectos han emprendido, sobre todo con su creatividad, su actitud, sus ganas, ¿no?, de querer contribuir con un grano de arena, porque de eso se trata. No vamos a ser los Superman, los salvadores, pero sí con un grano de arena se logra mucho, chicas y chicos. Bueno, mira, esta sobrepoblación va a generar la gran migración europea del siglo XIX. Es por eso que muchos europeos migran a diferentes países, pero ¿a qué países migran? Principalmente a los países que han colonizado los grandes imperios. Y esto con el afán de que esa población migrante se dedique a manejar esas empresas, ¿sí? Está la sobreproducción también de los grandes países y por eso también buscan mercados coloniales donde vender esos productos. Un hecho interesante, ustedes, por ejemplo, cuando veamos la independencia del Perú, la independencia del Perú tuvo un interés de fondo por parte de Inglaterra, donde se estaba dando la primera revolución industrial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque había sobreproducción en Inglaterra. Y la gran pregunta es, ¿a qué mercado yo puedo destinar todos esos productos? El mercado sudamericano, obviamente. El problema es que el mercado sudamericano era un mercado que estaba tomado por España. Es por eso que si las luchas de independencia lograban romper el vínculo político con España, eso le daba la apertura a Inglaterra de poder venir aquí y poder vender sus productos. Y eso fue lo que ocurrió. Por eso es que la dependencia peruana termina con España en el momento de nuestra independencia y se inicia con Inglaterra desde el momento en que iniciamos la República. Dice Kiara, profesor, ¿y el imperialismo sería una consecuencia también? Exacto. Esto que vamos a continuación ya a ver, Kiarita, es una consecuencia, el desarrollo del imperialismo, donde vemos la dominación política y económica de un estado industrial, o sea, una potencia sobre otro menos desarrollado. Vale decir, en esa época, por ejemplo, Inglaterra sobre el Perú, como estoy colocando el ejemplo, sin irnos muy lejos, ¿no? Ya no existe una dominación política y ni siquiera interesa, porque ahora puedes manejar a tu títere, que es en este caso el país que no tiene capital, pero sí tiene materias primas, mediante el tema económico, ¿no? Alcanzó su apogeo, mira, durante la segunda revolución industrial entre 1875 a 1914. Características, hay un neocolonialismo, o sea, un colonialismo de nuevo tipo. La exportación de grandes capitales a sus zonas de influencia, ¿no? Por dinero, ¿no? Claro. Aparecen empresas multinacionales. A ver, económicamente, lo que causa esto a nivel económico es la sobreproducción. Claro está. La sobreproducción de los grandes estados desarrollados. La búsqueda de mercados y materias primas. Y sabemos que nuestro país tiene demasiado en eso.
Ahora, no solamente el caso del Perú y algunos países sudamericanos, también el caso de África, en muchos países en África, en el caso de Asia, donde principalmente vamos a ver incluso una repartición de territorios, así, de manera desvergonzada, ¿no? Socialmente, otra de las causas fue el aumento poblacional que ya les dije ocurrió en Europa. Políticamente, muchos de los países de Europa están buscando el prestigio internacional, quieren verse dentro de la palestra mundial como países de primer nivel. Ideológicamente, el nacionalismo está en primera línea. Esta es una de las causas que va a llevar adelante, ¿no?, el tema del imperialismo, el control de otros países. El hecho de que Europa siempre haya sido vista como el centro de atención, este eurocentrismo, es verdaderamente algo que fue causa ideológica. El darwinismo social es el hecho de que la población europea, por considerarse la población blanca, ellos han llegado a decir que ellos, por haber desarrollado la revolución industrial y todos los grandes inventos, ellos son los que entienden lo que es la civilización. ¿Y por qué entienden todo esto? Porque es la única raza que ha evolucionado. Por lo tanto, ellos tienen el deber, así, es nuestro deber, dicen, ¿no?, tener que ir a enseñarles lo que es la civilización y los grandes avances tecnológicos a otros países. Entonces, esto es una guachafada total. El darwinismo social no es otra cosa que el racismo, pero revestido de disque evolución de la raza blanca y esto, ¿no? Eso es un racismo puro, ¿ya? Y bueno, la difusión del cristianismo, ¿cómo no?, para poder llegar a tener más feligreses. Mira, dentro de lo que viene a ser el imperialismo, este fue el momento cumbre cuando entre 1884 y 1885 se participó en la conferencia de Berlín las principales potencias europeas dirigidas por Alemania, y este hombre que ven aquí, el canciller de Alemania, el señor Otto von Bismarck, ¿ya? Bueno, Alemania antes se llamó Prusia, ¿ya? Y él fue el artífice creador de la conferencia de Berlín. El objetivo fue establecer los criterios para la intervención económica en África. O sea, en palabras simples, se repartieron África como si fuera una torta. Quiero que veas aquí todos los países europeos. Mira, Reino Unido está con color ocre, aquí en una naranjita. Mira, por ejemplo, Francia, otro de los grandes beneficiados, ¿no? Alemania también, ¿no? Y acá lo ves en el cuadro. Y hay otros países más, en total fueron 12 países europeos, ¿ya? Y fuera de esa repartición, al final lo que se quería era materias primas propiamente. Inglaterra, por esa época, estaba pues con Victoria I, ¿no? Quien por ese momento se convirtió pues en la impulsora de la primera revolución industrial, que ya para la segunda revolución Inglaterra había quedado un tanto desplazada, ¿no? Pero igual Inglaterra es la potencia del siglo XIX, ¿no? Acá están sus colonias, tanto en Asia, África, América y Oceanía. Miren todo lo que tiene. Por otra parte, Napoleón III, que ustedes recuerdan, es Luis Bonaparte, quien se autoproclamó emperador, logró pues que la Segunda República Francesa, ¿no?, ya llegue a su fin y nazca el Segundo Imperio. Bueno, desde 1852 hasta 1871, Francia es un imperio, y Napoleón III es quien logra tener estas colonias, miren, ¿no? Y luego de que Prusia había pasado por un proceso de luchas para lograr liderar a los estados de la zona de Germania, se terminaría convirtiendo a todo este proceso en la unificación alemana, nace Alemania propiamente ya. Aquí vemos a Guillermo I, ¿sí?, de la dinastía Hohenzollern, quien llega pues a tener ciertas colonias, mira, Camerún en África, las Islas Marianas en Oceanía, ¿no? Bien, este es un proceso que va a traer consigo incluso luchas entre diferentes imperios. Por ejemplo, Francia y Alemania van a entrar en este conflicto en 1871, por lo que Alemania es la guerra franco-prusiana, ¿no? Es donde Alemania o Prusia termina ganando, ¿no?, los territorios de Alsacia y Lorena. Estas dos provincias, estas dos importantes ciudades, tienen pólvora, son consideradas claves para el proceso de armamentismo de un país. Alemania, al tomar estas provincias, genera este proceso de desarrollo armamentista que va a ser clave, va a desencadenar en la Primera Guerra Mundial, que justamente vamos a ver a continuación. Mira,
Este tema originalmente es conocido como la Gran Guerra. Muy pocos saben que en realidad la Gran Guerra se va a dar entre los reinos de Europa que están propiamente todavía dirigidos, en este caso por dinastías todavía sobrevivientes, ¿no? Y que entre todos existe ese tema de consanguinidad. Casi todos son primos o primos hermanos. Todos son descendientes de la reina Victoria, de la abuela de Europa, como la llamarían también, ¿no? La reina Victoria I de Inglaterra. Y en realidad, pues, fue el hecho de entre estas potencias disputarse nuevas materias primas los que las conllevará a este conflicto bélico entre países europeos por el control de colonias y mercados. Ahí está, ¿no? Y estos son los bloques que se llevaron a desarrollar durante el periodo vamos a decir, ¿no? del imperialismo propiamente, ¿ya? Periodo que también durante el desarrollo armamentista de cada país, de cada potencia, también se le conocía por esa razón como la paz armada. Es un periodo en donde hay paz claramente, pero los países europeos se están armando hasta los dientes. Y principalmente Alemania, que como habíamos visto, le gana a Francia la guerra franco-prusiana y logra obtener esos dos importantes territorios que son Alsacia y Lorena. Ellos firman la paz de Frankfurt, en donde Alemania ahora se siente totalmente, ¿no? Ensoberbecida de poder. Y empieza un proceso de crecimiento. Alemania incluso se llegó a convertir en su sistema ya de gobierno en el Segundo Reich, ¿no? Nace el Segundo Imperio Alemán, ¿ya? Y para 1882 nace lo que es la Triple Alianza, mira, dirigida por Alemania, ¿ya? El Imperio Alemán, o el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, une también al Imperio Austrohúngaro a sus filas y también une a Italia, que es una monarquía también, ¿ya? Por otra parte, ya es dentro de la Primera Guerra Mundial que Bulgaria ingresa a la guerra y también el Imperio Otomano, el Imperio Turco Otomano. Y va a ser justamente durante este mismo momento que Italia abandona a la Triple Alianza y se cambia de bando a la Triple Entente, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar justamente en el otro bando, la Triple Entente? La Triple Entente se forja iniciando el siglo XX, para 1907. Y se forja obviamente ante el temor de la alianza que ya están visualizando aquí entre Alemania, Austria-Hungría e Italia en esos primeros años del siglo XX, ¿no? Francia, Gran Bretaña y Rusia forjan esta alianza y en el mismo año que empieza la guerra, en 1914, la Triple Entente también se le conoce como aliados. Esa es la otra denominación que van a tener, los aliados, ¿ya? Japón ingresa a la guerra, Italia al año siguiente, como vimos acá el cambio, y Estados Unidos va a ser decisivo el ingreso de Estados Unidos, porque justo durante el año 1917, Rusia se terminará retirando de la Primera Guerra Mundial a raíz del estallido de la Revolución Rusa y una catástrofe que se va a vivir en el pueblo ruso, y Estados Unidos va a ser una especie de balón de oxígeno para los aliados durante ese año, ¿ya? Bueno, mira, dentro de las causas está la pugna entre las potencias industriales, el problema de los Balcanes, que llega a ser claramente la disputa territorial, porque la zona del sur de Europa, que es la zona de los Balcanes, es un territorio muy peleado entre varias potencias, y esto generará justamente este problema balcánico. Y la exaltación nacionalista, claro está, ¿sí? Bien. Ahora miren, hay un tema que ustedes deben de entender siempre. Sabemos que una guerra estalla por cuestiones económicas, y siempre que en una pregunta a ti te planteen cuál es la causa principal de una guerra, siempre la respuesta tiene que ver en el aspecto económico, nunca en el aspecto político, ni social, ni cultural, ni ideológico, ni religioso. Siempre es el aspecto económico, el aspecto pecuniario, el aspecto, ¿sí?, que tiene que ver con la plata. Pero muchas veces
se establece como pretexto, ¿sí? Un mero pretexto, algún impasse que se haya podido llevar adelante para decir que esa verdaderamente fue la principal causa y no. Acá, por ejemplo, el detonante, o pretexto, llámalo así, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero a la corona del trono de Austria-Hungría. ¿Y dónde ocurrió ese asesinato? Ese asesinato ocurrió en la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia. Y Bosnia es un reino que es neutral dentro de estos bloques que acabamos de describir, de lo que viene a ser la Triple Alianza y la Triple Entente, o los aliados. Bosnia es neutral. ¿Qué ocurre? Que el rey de Austria en ese momento despliega sus tropas para invadir Bosnia y hacer pagar a los culpables. Los culpables de este asesinato en realidad pues eran un grupo subversivo llamado La Mano Negra, ¿no? Y el asesino era un estudiante, ¿no? Llamado Gavrilo Princip. Pero querían hacer toda una búsqueda que iba a terminar afectando al mismo territorio de Bosnia, ¿no? Y eso preocupó claramente al trono austrohúngaro porque no habría un heredero. El hijo del rey de Austria-Hungría había fallecido de joven y su único heredero era el sobrino, el archiduque Francisco Fernando, ¿no? Y esto hizo pues que quien sacara cara por Bosnia sea Rusia. Entonces mira, a ver, si retrocedo aquí un ratito para que te des cuenta. Austria-Hungría termina invadiendo Bosnia, que ya sabemos es un territorio neutral, estaría en el medio. Pero quien saca cara por ese territorio es Rusia. Entonces Rusia, al sacar cara por Bosnia, eso genera la ira de Austria-Hungría, quien le termina declarando la guerra a Rusia. Y no solo eso, quien sale apoyando a Austria-Hungría es Alemania. Ahora, como Rusia tiene la declaratoria de guerra ya, Rusia tiene que responder y lo hace, pero no lo hace solo. ¿Quién lo respalda? Gran Bretaña, lo respalda Francia. Al ellos respaldar a Rusia, hacen de que ellos también se sientan respaldados por el resto de países que van a terminar apoyando, declarándole la guerra a Francia, a Gran Bretaña y a Rusia en general. O sea que lo que se ve es la división de las alianzas tal y como está pauteada aquí, ¿no? Exacto. Al final, Diego, al final lo que te puedes dar cuenta es de que la Triple Alianza entra en versus con la Triple Entente. Clarísimamente. Que uno empezó invadiendo al otro y el otro sacó cara y que se declaró la guerra por aquí y por allá. Al final, versus uno versus el otro. Ya está, ¿no? Y esto, miren, chicas, chicos, tuvo un antecedente enorme, como ya les comenté, en el periodo de la paz armada, un periodo donde todos se armaron hasta los dientes y todo esto desbocó en 1914. Mira, el archiduque fue asesinado un 28 de junio y la Primera Guerra Mundial estalla un mes después, el 28 de julio, exactamente, ¿ya? Y bueno, la pugna por los Balcanes fue otra de las causas que ya también hemos visto y es un antecedente también porque habían habido muchas guerras en esa zona. Las acciones armadas ya propiamente de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial las podemos dividir en tres momentos nada más, ¿ya? La primera etapa es la etapa donde todos van a iniciar el movimiento de sus tropas para acantonarse bien y enfrentar al enemigo. A eso se le conoce como los movimientos iniciales. Al menos, a ver, podemos dividir dos frentes. En el frente occidental, todo empezó cuando Alemania invade Bélgica para tomar Francia. ¿Sí? Entonces, lo que hace el ejército alemán es invadir rápidamente Bélgica y piensa que en 24 horas van a poder cruzar. Sin embargo, no es tan fácil, ¿eh? Los belgas resistieron en este enfrentamiento hasta 8 días. Y a pesar que Alemania tenía una maquinaria, eso le dio tiempo, esos 8 días le dieron tiempo a los franceses para pararse mejor ya en la frontera y enfrentar a los alemanes. Y se va a dar, miren ustedes, la batalla de Marne, que es la primera batalla de Marne. La Primera Guerra Mundial empieza con esta batalla, esta es la primera batalla de Marne. Y ojo, dato interesante, también va a terminar con la segunda batalla de Marne, ¿ya? La pregunta es, ¿quién gana esa batalla? Francia. Entonces, la derrota alemana aquí. Esto fue contra todo pronóstico. Entonces, se sabe en una guerra que no gana el que tiene más armamento, sino el que tiene mejores estrategias. Pero hay un problema. Alemania tiene una maquinaria enorme
para recuperarse tras haber perdido y contraatacar inmediatamente. ¿Sí? O sea, Alemania, mientras ha sido derrotada en la batalla de Marne, tranquilamente puede pasar unas horas y recuperarse y reestructurar a su ejército para volver a atacar. Esa es la ventaja de Alemania. Por esa razón es que Francia no tiene la seguridad de poder volver a ganar después. Entonces, ¿qué es lo mejor que puede hacer un ejército al ver que el gigante al que acaba de vencer de un puñetazo se va a levantar? ¿Sabes lo que mejor se puede hacer? Es construir una trinchera para lograr resistir el ataque del otro ejército que es bestialmente enorme. Ahora mira, era tan enorme el ejército de Alemania que al mismo tiempo podía hacer un ataque en el frente oriental. Para los que no me entienden, es como que el Perú le haga una guerra a Chile y a Ecuador al mismo tiempo. O sea, darnos el lujo de hacer una guerra por dos flancos, eso es ser como Alemania en esta época, ¿no? A ver, justo por acá me estaban escribiendo, Flor me decía, profe, ¿qué puedo hacer si no entiendo nada de historia? No seas mala, pues, Florcita. Bueno, ya, voy a intentar por ahí convertirme en youtuber para llevar tips de historia para principiantes. Me dice Julia, profesor, la Primera Guerra Mundial no terminaba en 1918 y en 1919 se firma el Tratado de Versalles. Exacto, muy bien, Julia. Diego me dice, profesor, ¿sería una utopía que pasara eso en nuestro país? Sí, pues, pero bueno, quién sabe, Diego, si ustedes son esa generación que empieza a cambiar de chip, ¿tú te imaginas lo que pasará de aquí en unos años? Puede ser todo un cambio. Y el siglo XXI podría ser el siglo XXI. Ya mira, en el frente oriental Alemania, al mismo tiempo que estaba ya perdiendo contra Francia, ya hemos dicho eso, al mismo tiempo enfrentaba a Rusia en la batalla de Lagos Masurianos y Tannenberg. Y sí logró ganar, ¿no? Los rusos fueron derrotados, pero totalmente. Y obviamente que Rusia empezaría su proceso de revolución durante ya los años que llegaría para exactamente 1917. Ya es una broma. No es una broma. En toda mi vida nunca he entendido historia. Con la justa sé que es el guano. Ya, ok, Florcita. Entonces voy a tener que hacer ya por mi cuenta algunos tips ya cortos para principiantes y de repente eso puede ayudar a muchos jóvenes y sería de verdad, una gran ayuda para muchos chicos, chicas que por ahí todavía no le agarran el manejo con algunos videitos básicos, ¿ya? Líneas de tiempo. Muy bien, Kierita, por ahí recomiéndale justamente hacer líneas de tiempo. Ya. ¿Qué más dicen por acá? Sonia dice, a mí me pasa lo mismo, pero con física, ya. Qué bueno. Qué bueno que con historia no, Sonia. Chévere, Diego. Claro, vamos por ahí, voy a dar un tiempito para hacer eso. Por ahí tengo algunos videitos simples, pero por ahí voy a subir algo más, ¿ya? Bien, chicas, chicos, las trincheras, para que los que no entienden, es simple. Es hacer como, lo ven en esta imagen, miren aquí, es hacer prácticamente una zanja en la tierra. Una zanja, ¿sí? Qué bueno, Sonia. Por ahí tengo, hay una chica, una alumna que le encanta la historia, excelente. Y espero que sean más. Y los que no, bueno, vamos a intentar ganarnos a los chicos que por ahí no, dándoles alguna base clave para que poco a poco vayan forjándose en historia, ¿ya? Miren, la zanja prácticamente que hicieron en la tierra era de 2,5 metros bajo tierra y había que recubrirse bien con costales de arena, colocando estratégicamente en diferentes zonas de la trinchera, esto para que se pueda abastecer bien un ejército y sobre todo proteger bien, ¿no? Y eso es lo que daba la posibilidad de una defensa estratégica, bien parada. Mira, esta guerra de trincheras prácticamente es lo que empieza a desarrollarse en la segunda etapa, que es la guerra de posiciones. Bueno, qué bueno, acá más se han aunado, perdón, aquí a ver, más se han aunado a la historia. Gracias, muchas gracias, Kiarita. Chévere, en lo máximo. Ahora a todos les encanta. No te preocupes, Flor, vas a entrar al club de los que te gustan la historia tarde o temprano. Ya, mira, la guerra de posiciones
empieza propiamente ya con la guerra de trincheras en 1915, ¿ya? Y esto hizo que prácticamente la guerra se ponga más lenta, porque los que estaban en una trinchera, que eran los franceses, y los que estaban en la otra trinchera, porque Alemania tuvo que construir su trinchera también al frente, y eran prácticamente, lo separaba, ¿qué cosa? 100 metros, 200 metros, y eso hizo que la guerra se pusiera mucho más lenta. Es una guerra de desgaste, es una guerra tediosa, es una guerra hasta aburrida. Basta que alguno asomara su cabeza y un francotirador te la volaba. Entonces nadie quería salir de su trinchera. En algún momento te das cuenta de que para mantener a un ejército en una trinchera, el país que lo mantiene tiene que tener un buen nivel económico. Y esto con el pasar de los años, ya son casi 3 años, ya no resulta tan rentable para algún país y otro. Bueno, a Francia no le queda más que resistir y Alemania va a ser la que se aviente a atacar y se llega a dar la batalla de Verdún, una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y esta va a ser, pues, tranquilamente una pesadilla para los franceses, ¿eh? Una muerte, pero de mucha gente. Algunos consideran más de 1 millón, otros al borde de 1 millón de soldados muertos. Y luego la batalla de Somme, donde franceses y británicos no pudieron derrotar a Alemania, ¿ya? En el frente marítimo, Alemania en paralelo lo que hace es un bloqueo de Europa mediante sus submarinos, un bloqueo continental, iniciando así lo que es la guerra submarina. No quiere que ningún otro país fuera de Europa dé apoyo con materias primas, justamente para lograr ganar la guerra en Europa, ¿no? ¿Y qué pasó? Kiara lo había mencionado líneas arriba, con respecto al hundimiento de Lusitania, ¿no? El Lusitania es una embarcación que no es norteamericana, es inglesa, pero esa embarcación tenía soldados norteamericanos en su interior. Murieron algo de 1.700 soldados. ¿Por qué? Porque justamente a raíz de la guerra submarina, pues un torpedo alemán hundió el Lusitania. Y eso, al ver morir, los norteamericanos, al ver morir a sus compatriotas, eso generó el ingreso de Estados Unidos a la guerra. Y esto lo hace en 1917. Pero no solo fue por ello, sino también fue por el telegrama de Zimmermann. ¿Qué es ese telegrama? Los alemanes le mandan un telegrama a los mexicanos, ¿no? Dice, órale, hermano, ustedes pueden hacerle la guerra a los norteamericanos, nosotros les ayudamos económicamente para que ustedes les hagan la guerra, mientras que, bueno, estaban que hablaban ya como mexicanos. Y le dicen, y pueden recuperar territorios que han perdido ustedes con Estados Unidos al sur. Eso fue lo que hizo que Estados Unidos ya se determinara a ingresar directamente a la guerra, y es ahí donde apoyan a los aliados, o sea, la Triple Entente, ¿ya? Ese ingreso de Estados Unidos fue crucial, porque Rusia ese mismo año se había retirado de la guerra. Mediante la firma del Tratado Brest-Litov, en la última etapa, mira, movimientos finales, Rusia firmó con Alemania el Tratado Brest-Litov, retirándose de la guerra, y Estados Unidos compensó la salida de Rusia favoreciendo a los aliados. ¿Ya? A ver, no sé qué están acá, todo el mundo está escribiendo acá, a ver, no sé qué están diciendo. ¿Qué dicen por acá? Hacer organizadores y mapas conceptuales de resúmenes bien detallados y bastante, al menos ya. Están recomendándole a Flor todo lo que tiene que hacer. Muy bien, gracias, chicos. Eso es ser solidarios. También te recomiendo ver videos y apuntar datos curiosos, ya, muy bien. Emeline dice, haz como si historia fuese chismecito ahí, ¿no? Ahí ya. Está bueno, está bueno. Y ahora mira, la etapa final, en el frente occidental se da la derrota final. Este es el Avengers Endgame, ya todos los Avengers pelearon contra Thanos aquí. Thanos es Alemania, ¿ya? Para que lo puedas entender así, Florcita. Como en Avengers Endgame, ¿no? Ahora, si me dices, profe, ¿qué cosa es eso? Ahí sí, ya, pues, Florcita, no te pases. Ya, mira, la derrota final alemana en la segunda batalla de Marne, lo que obligó a los alemanes a firmar el armisticio de Compiègne, y Alemania que se está rindiendo. ¿Qué es el armisticio? El armisticio significa cuando ya firmas tu derrota, tu desarme, ¿no? Y a eso ocurrió en 1918. Al año siguiente es donde ya se firma el Tratado de Versalles, y eso es donde, mira, Alemania reconoció su derrota y perdió, en este caso, sus colonias, ¿no? Entregando territorios a países vecinos y debió pagar una indemnización, ¿ya? Mira, la reducción de sus fuerzas militares a 100.000 efectivos, ¿ya? Nacieron movimientos nacionalistas en contra de ese tratado, y es ahí donde nace ya poco a poco el nazismo, a los 2 años siguientes. Consecuencia de la guerra, 20 millones de muertos, principalmente todos son varones. Aquí la mujer va a tener un rol más protagónico dentro de la sociedad, sobre todo en los trabajos de fábricas. La desintegración de imperios como la Austria-Hungría, el Imperio Turco-Otomano, el Imperio Ruso,
y ya nacen nuevos estados como Finlandia, Estonia, Letonia, etcétera, ¿no? Bueno, se creó la Sociedad de Naciones, que es una entidad para evitar futuras conflagraciones, pero al final ya sabemos que se va a dar la Segunda Guerra Mundial, que veremos de aquí en 2 semanas, y la Sociedad de Naciones estuvo pintada, ¿no? Chicas y chicos, ha sido todo por hoy. Aquí les dejo esta línea de tiempo con estos 5 ejercicios también a reforzar, ¿ya? Y les dejo también sus claves aquí en el chat, ¿ya? Muchísimas gracias y sobre todo, gracias Florcita por ahora, es bueno que por ahí algunos entre ustedes se den la mano con tips, sería bueno, ¿ya? Exacto, Kiarita. Esa indemnización fue increíble, al punto que Alemania le terminó de pagar recién en el siglo XXI, como estás acotando ahí en el año 2010. Chicas y chicos, les dejo por aquí ya las claves. Conmigo será hasta la próxima semana. A ver, por aquí anoten ahí, ¿ya? Ya está. Las claves están por ahí en el chat. Les mando un abrazo grande y cuídense mucho y refuercen este tema. Para los chicos que por ahí les cuesta un poco, ahí hay una buena forma de poder también agarrarle un poco el asunto de la historia y pueden hacer, en este caso, organizadores. ¿Cómo son organizadores? Pónganlo en Google, organizadores gráficos. Puedes una información, resumirla y para que pegues la información, la teoría a tu mente, puedes hacer un gráfico, ¿ya? De repente, si hablamos de la Primera Guerra Mundial, así parezca demasiado infantil, pueden hacer algún gráfico simple, ¿ya? Un tanque, algo simple, en donde un gráfico básico, sí, de primaria, nada más, en donde puedan ustedes ir colocando información resumida. Y eso parece mentira, te ayuda a agarrar más el contenido, ¿sí? Bueno, un abrazo grande y me explicas de ahí la siguiente semana en Método Fútbol, Florcita. Ya. Bueno, un abrazo, chicas, chicos. Hasta la próxima. Gracias.